Pues hoy vamos a trabajar el mito de Psique, ¿eh? Que Psique es una hija de un rey, es una chica que en el mito hablan de que es muy bella, pero yo entiendo que cuando hablan de belleza no están hablando de una belleza física, sino de que es una mujer como que es muy capaz o que es quizá yo creo que en el mito sería interesante entender de que Psique es una mujer como muy inteligente, ¿no? Como que tiene mucha capacidad a nivel personal, que tiene una gran sensibilidad, ¿eh? Y es como una mujer con eso, con un aspecto mental realmente importante que la hace bella en sí misma, ¿no? Fijaros el nombre Psique. Entonces, cuando decimos Psique, Psique todos conocemos que a veces se traduce por alma, pero a mí me gusta más el arquetipo de Psique. Para mí es un aspecto que tiene que ver más no tanto con la razón lógica, sino con la mente en su sentido más amplio. Y ahí podríamos poner, por ejemplo, la comprensión de las cosas, el saber comparar o compartir, podríamos poner también la intuición. Entonces ahí hay un derroche como de posibilidades que hacen que sí que sea una mujer muy bella, ¿no? Entonces, esta mujer dicen que es la hija de un rey, y como en este mito, por dos veces ya veréis, por el lado de ella y por el lado de él, que es Eros, salen en el caso de Psique sale el padre y en el caso de Eros sale la madre, que es Afrodita. Entonces, de alguna manera está hablando también de un tema conocido a nivel psicológico, que es la dificultad que tienen, y eso lo sabréis todas, de la dificultad que tienen los padres para soltar a las hijas y las madres para soltar a los hijos, para que hagan su vida, ¿no? Entonces, el tema de este mito es que como de alguna forma no hay nadie como que pueda como encajar con esta mujer, porque ella es no sé, es tan importante o tan impactante que no encuentran un mortal con quien compartir. Y entonces el padre, como quiere casarla de todas maneras, porque de alguna forma el padre está intentando con esa idea de que él tiene que traspasar su poder a otra persona, ¿no? Entonces no encuentran a nadie y entonces Afrodita hace como una especie como de trapicheo, hechizo, porque realmente como sí que compite con ella y todo el mundo dice que ella es mejor que Afrodita, Afrodita está muy celosa. Fijaros, Afrodita es el deseo y la psique sería como el alma, ¿no? Entonces Afrodita está celosa y entonces hace que le diga al padre de que si no sacrifica a su hija y la da en ofrenda a un monstruo, su pueblo o su ciudad o su estado, lo que sea, no prosperará. Entonces, el padre, de alguna forma, hace eso, ¿no? Intenta que eso no sea, pero fijaros, hay un trasfondo siempre en este tema en que muchos padres creen que cuando su hija se quiere casar con alguien, esa persona con la que se va a casar nunca les gusta, les parece un monstruo, esperan que sea diferente de como es, lloran porque sus hijas se van de casa. Hay ahí como una dificultad en lo que en psicología se habla del complejo edípico, ¿no? Del soltar,
el aspecto padre-hija, ¿no? Entonces, yo creo que para el padre es fácil pensar de que la persona con la que va a vivir su hija es un monstruo y que con eso se va a ganar alguna cosa o que va a haber alguna compensación de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues la dejan en un lugar en medio del acantilado para que el monstruo la venga a recoger, el monstruo este que ha creado Afrodita, pero resulta que en ese momento pasaba por allí Eros. Eros es el hijo de Afrodita. Eros es el amor o la parte como la parte del justamente Eros, el deseo erótico, pero en un sentido no solamente sexual, sino la capacidad de amar, ¿no? Entonces, la ve y la ve tan bonita de que con su flecha se pincha con su propia flecha y se enamora de ella, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que cuando la parte amorosa nuestra ve la profundidad como de la intuición, de la percepción, como que se enamora, uno se enamora de esa parte como más mental que tenemos, ¿no? Pero resulta que Psique se ha desmayado porque se ha desmayado porque está como muy asustada, porque piensa que van a dejarla con el monstruo. Y entonces resulta que Eros se la lleva a su casa, pero claro, él piensa, si se entera mi madre, Afrodita, de que me he llevado a esta chica a mi casa y que estoy con ella y que me he enamorado de ella, pues se enfadará mucho, ¿no? O sea, ¿qué pasa después? Y entonces la normativa que le propone Eros es durante el día tú no la verás, y durante la noche estarán juntos y vivirán su historia de amor, aunque ella nunca verá su cara, no sabrá quién es. Y ella evidentemente piensa que es un monstruo. Entonces, esto transcurre así, ellos viven su historia de amor, pero llega un momento en que las hermanas de Psique están como muy celosas de su hermana, de que sea tan feliz, y no entienden de que esté tan feliz con un monstruo, ¿no? Y entonces la impulsan a que mire durante la noche quién es ese monstruo, cómo es ese monstruo, ¿no? El tema de la curiosidad. Bueno, ella primero no quiere hacerlo, pero después coge una lamparita una noche y va a mirar quién es ese monstruo al que tiene por marido, que ella de alguna forma como no lo ve como un monstruo, ¿no? Pero como quiere verle la cara, ¿no? Pero claro, esta es la condición que le ha puesto Eros, ¿no? Y entonces resulta que va pensando de que verá a un monstruo que a la larga la va a destruir o le va a hacer daño, y coge un cuchillo e intentar en la idea como de hacerle de matarlo, pero cuando lo ve tan guapo y tan precioso, resulta que se pone como muy nerviosa y le cae una gota de la lamparita de aceite, con lo que Eros se despierta y entonces se va corriendo pensando que su madre se va a enfadar mucho. Y literalmente Afrodita se enfada muchísimo de que su hijo, al que ella considera un dios, esté como enamorado de una mortal, y que además compite con ella. En ese punto podemos ver, por ejemplo, tantísimas
suegras que ven a sus nueras como competidoras, que no dejan a sus hijos y tal. Y después veremos en otra versión como Afrodita hace niño a su hijo. Bueno, eso lo veremos en otra versión, pero me gustaría retomar este hilo, ¿no? Entonces, ¿qué hace Afrodita? Afrodita le dice que, y como Eros está tan enamorado de ella, le dice, bueno, pues tienes que pasar unas pruebas, unas pruebas como para que yo pueda certificar de que eres digna de mi hijo. Si lo veis en un sentido actual, ¿cuántas suegras ponen pruebas a sus nueras para ver si son realmente, están realmente adecuadas para sus hijos, ¿no? Y tal, ¿no? Aquí por eso os he dicho antes al principio de que habían muchas facetas que tienen que ver con la relación padre-hija o madre-hijo, que en esta unión o en este trabajo interior que cada una tenemos que hacer de unir la mente y el corazón, de alguna forma hay que soltar los arquetipos paternos, los arquetipos maternos, para ser una misma, y no quedarse en los modelos paterno-materno, ¿no? Entonces, vamos a las pruebas que le pone Afrodita. Afrodita piensa que de ninguna manera una mortal va a poder pasar esas pruebas, porque esas pruebas son terroríficas, ¿no? Y esas pruebas me gustará mucho como que prestéis mucha atención a estas pruebas, porque son las pruebas básicas de crecimiento humano, de crecimiento humano que todas tenemos que hacer como para unir esos otros aspectos de una, ¿no? Entonces, la primera prueba le pone un montón de semillas, todas juntas, y sí que tiene que separarlas. Tiene que separarlas y tiene que clasificarlas y tal en una sola noche. Entonces ella piensa que eso no va a ser imposible hacerlo y tal, se está llorando y tal. Y en ese momento llegan las pequeñas hormigas y las hormigas clasifican cada semilla en su lugar y tal, ¿no? Fijaros, esta primera prueba sería que lo primero que una persona, tanto sea hombre o mujer, ¿no? Necesita hacer en su vida es ordenarla y clasificarla, poner cada cosa en su lugar, poner prioridades en su vida, qué es lo que es correcto para mí, lo que no, hacia dónde quiero ir, o sea, organizar y ordenar la propia vida. Uno no puede ir así, por mucho que sueño o que idealice, uno no puede ir de una forma como desorganizada o mal puesta en un terreno concreto o de alguna forma real. O sea, uno tiene que saber dónde está cada cosa en su vida. Dónde, o sea, por ejemplo, una persona que esté muy enamorada y descuide su aspecto profesional o la capacidad como de ganarse la vida, está desorganizando su vida, no está poniendo cada semilla en su lugar como hacen las hormigas, de alguna forma, ¿no? Bueno, entonces ella resuelve este primer trabajo. El segundo trabajo es un trabajo que, como veréis, son trabajos que van increciendo, ¿no? Es como que cada vez son como más difíciles. Entonces, hay unos carneros salvajes que están en el monte, que tienen una lana como muy especial, y Afrodita le pide que recoja esa lana de los carneros porque ella la quiere, ¿no? Entonces ella piensa que no va a poder hacerlo porque los carneros son salvajes y tienen unos cuernos muy afilados. Y evidentemente lo primero que se le ocurre
es que tendrá que enfrentarse con esos carneros, ¿no? Entonces, de alguna forma es como que, o sea, lo primero que a una persona se le ocurre, pues bueno, pues si tengo que coger la lana, pues tengo que ir a donde están ellos y tal, ¿no? Pero entonces, un junco que hay en el río, fíjate, aquí en el mito este, hay personajes como las hormigas, un junco, después saldrá una torre, después saldrá un águila y tal, que hablan a Psique y le dicen que vaya a la hora de la puesta del sol, porque los carneros ahí están como medio dormidos, o están como ya a punto de dormirse, y no están tan bravos de alguna forma, ¿no? Ella entonces así lo hace y recoge la lana y hace el trabajo. Este trabajo tiene que ver, por ejemplo, con tener estrategia y astucia. Es decir, de alguna forma, para unir la mente y el corazón, no se puede ir como a lo bruto, a lo pasional, o excesivamente racional. Hay que tener como una estrategia, un decir, bueno, sí, voy a hacer esto, pero lo voy a hacer de esta manera, de forma que no me haga daño. Sobre todo, este es el punto de este segundo trabajo, ¿no? El trabajo personal es algo que no tiene por qué ser drástico o frustrante o represivo, que sería algo en lo que nos haríamos daño, ¿no? Sino que tiene que ser algo, o sea, bueno, pues voy a hacer como Psique, ¿no? Voy a hacerlo a la puesta de sol, que es un momento en el que los carneros no me van a embestir. Entonces, de alguna forma encontrar esa manera en la vida en la que uno no se haga daño. Este sería la enseñanza de este segundo trabajo. Bueno, completa este trabajo. Afrodita está como ya muy enfadada, muy mosca, ya piensa que esto y tal. Entonces le pone otro trabajo, un trabajo que yo pienso que es un poco más difícil aún, ¿no? Entonces, Afrodita le hace ir al inframundo, al mundo de los muertos, o el mundo del Hades, que sería lo que en aspectos religiosos se habla del infierno y tal, ¿no? Para recoger, en el inframundo vive Perséfone, que este será un mito que haremos el próximo mes. Perséfone está en el inframundo, es la reina del inframundo, y que vaya a buscar un frasquito del ungüento de belleza que tiene Perséfone, porque Afrodita piensa que tiene que tenerlo porque ella entonces aún será más bella, ¿no? Es que todo es, el tema como de Afrodita es siempre como querer ser la mejor en todas las situaciones, ¿no? Entonces sí que tiene que ir encontrando ese punto de conciencia que, fijaros, el papel de Afrodita, a mí me gusta decir que es el poder como del deseo. Es decir, si el aspecto emocional está absolutamente condicionado por el deseo, que quiero ser la mejor, no quiero soltar a mi hijo, no quiero soltar nada, tal, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que va haciendo es como constreñir a las personas que están a su lado y lo que hace es apartarlas. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es de unión, no de separación. Entonces, ¿qué hace Psique? Psique entonces piensa cómo va a ir al inframundo, porque para ir al inframundo sabéis que hay que atravesar una laguna, que está un barquero, que hay que darle unas monedas, que en la puerta del inframundo hay un perro de 3 cabezas que se te come, si no, se te va a ir en contra tuya y todo esto. Entonces, ahí hay una parte que Hermes, el mensajero de los dioses, le advierte de que tenga unas monedas para ir y también para volver, o sea que aquí la estrategia ya se vuelve como más refinada de alguna forma,
y que lleve unos panes para dar, unos panes de cebada para el cancerbero, para que no la muerda o no la destruya, ¿no? Ella así lo hace. Yo entiendo de que entonces, bueno, a ver, les da los panes a los perros, puede ir al fondo del Hades, y, espera un momento, que está así ahora. Y entonces puede recoger, podríamos decir, el ungüento de belleza de Perséfone. Y entonces ahí puede, como se ha guardado el pan y las monedas, puede salir del inframundo. ¿De qué nos está hablando este tercer trabajo? Este tercer trabajo nos está hablando de que una persona que quiere unificar esos aspectos dentro de uno, tiene que saber entrar en sus propias crisis. Para empezar, ir al inframundo es entrar en las propias crisis, y entrar en las propias crisis, pero sabiendo que las crisis tienen un precio y que uno no puede entrar en una crisis y abandonar, podríamos decir, dejar un trabajo o dejarlo todo, o no, o sea, saber el precio que hay que pagar. Por ejemplo, hay muchas personas que entran en crisis y esa crisis se agudiza porque desatienden sus obligaciones y entonces se quedan sin dinero, por ejemplo, ¿no? Eso, cuando hablamos de ese punto de que le dé el dinero al barquero, tiene que, para pasar, para entrar, y que también lo tenga para salir, que es lo que le dice Hermes. Hermes es la mente lógica, ahí es donde le ayuda la mente lógica, es decir, en ese sitio yo no puedo descuidarme de ir a pelo, para decirlo de alguna manera. Tengo que saber entrar y tengo que saber salir, y si hay cosas amenazantes como los perros o lo que sea, yo tengo que saber lidiar con eso, tengo que darles lo que necesitan ahí, en el momento de entrar en la propia crisis. Una tiene que saber ver qué es lo que esas crisis están, hay que darles el alimento, de alguna forma. Por ejemplo, cuando en terapia decimos que hay que sacar la rabia, hay que comprender las emociones negativas, es como decir, bueno, dale ese pan a ese perro. Es decir, uno no puede, si uno con las emociones negativas las reprime y las cierra, esas emociones están ahí siempre. Entonces, de alguna forma es como que no puedes ni entrar ni salir de ahí, ¿no? Entonces, darle el alimento necesario, y tener como la capacidad, como decía, de entrar y salir y de recoger lo que realmente hay que recoger ahí, ¿no? Entonces sale del inframundo y Afrodita se queda otra vez como muy alucinada de que haya podido cumplir este trabajo, y entonces le pone otro trabajo, que es ir a la montaña más alta a buscar lo que llama el agua de la vida. El agua de la vida tiene que ver con el tema del grial y el tema del grial, de la vida y la muerte. Aquí en este trabajo nos está hablando de que una vez resuelto, ordenada la vida, haber sido estratégica, haber entrado en las propias crisis y comprenderlas, entenderlas, y coger el ungüento de belleza, es decir, de alguna forma saber que una es bella interiormente. Entonces hay que tener una aspiración, es decir, hay que aspirar a algo, hay que tener alguna meta, iba a decir ideal, pero no es un ideal en el sentido trasnochado, sino decir, ¿por qué estoy luchando? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿No? ¿A dónde voy con esto? ¿No? Y por eso habla de una montaña que hay que subir y que hay que llegar a la cima, ¿no? Y recoger
esa agua de vida, que quiere decir la emoción pura, o la parte como más, no sé qué palabra ponerle aquí, la parte como más limpia de una. Entonces, le cuesta mucho llegar arriba, tal, y ahí hay un águila que le ayuda como a llevar la vasija en la que lleva el agua esta, ¿no? El águila tiene el simbolismo de ver desde muy lejos, ¿no? De ver, es un símbolo que tiene que ver con el desapego, con el mirar las cosas objetivamente. O sea, cuando uno ya ha pasado todas estas fases y ha llegado como a ese punto como de desapego de las pasiones, del inframundo y todo esto, y sabe cómo contenerse a una misma, realmente puede tener esa visión del águila, ¿no? Esa sería como una parte muy preciosa del trabajo, que es prácticamente el final, pero no es exactamente el final, porque justo al bajar de la montaña, Chique se encuentra a una viejecita, y le dice ayúdame, que yo no puedo y tal, ayúdame. Tal. Entonces, si realmente sí que ayuda a esta viejecita, resulta de que no va a cumplir el plazo que le dice Afrodita, ¿no? Y entonces todo lo que ha hecho no servirá para nada. Entonces ella con todo lo sospesa, lo piensa y tal, y le dice que no. Le dice que ahora ella tiene un trabajo muy importante que resolver y que primero va a hacer eso, ¿no? Entonces, la viejecita resulta que era Afrodita disfrazada, y a partir de ese momento ella como ha cumplido, podríamos decir, el plazo que ella le ha puesto, ¿no? Este último punto de la viejecita tiene mucho que ver con esos aspectos de una que, y esto yo creo que es bastante o muy especialmente femenino, de que muchas mujeres son capaces de organizar su vida, de ganarse la vida, de ir a sus crisis, de reconocer sus propias emociones, de tener como unas inquietudes de tipo espiritual o lo que sea, pero a veces pinchan en el trabajo, por ejemplo, porque tienen una madre que cuidar, unos hijos que no se valen por ellos mismos, y entonces, ¿cuántas mujeres dejan su trabajo profesional por los vínculos que tienen emocionales? Que yo no digo que esté mal criar a unos hijos o cuidar a unos padres, no quiero decir eso, ¿no? Pero que eso, como sea algo que te impide llegar al lugar que tú quieres ir o hacer tu propio trabajo, ahí es donde está la dificultad, ¿no? Entonces, ahí el mito nos habla como de esa necesidad como de entender el tema de la compasión de una forma como muy clara. O sea, hay que tener compasión hacia los demás, evidentemente, pero la primera compasión es hacia ti misma. Si tú no logras lo que tú vienes a hacer, mal vas a ayudar a los demás, mal tendrás esa compasión, ¿no? Bueno, entonces resulta de que al haber cumplido estos trabajos, así que se encuentra con Eros, y ahí realmente pueden vivir su historia de amor, ¿no? Entonces, esa historia de amor es el símil de quererse a una misma, ¿no? De quererse a una misma, de aceptarse, con sus crisis, con sus dificultades, con sus miedos, quererse a una misma, ¿no? Entonces, el mito esta versión del mito se termina
con que realmente ellos dos generan o tienen una hija que se llama Edoné, de que viene toda la palabra hedonismo y todo esto, que significa gozo. Es decir, que en el momento en el que una persona puede unificar esos dos aspectos en uno mismo, en una misma, como el regalo que te llega es como el gozo, el estar bien con uno mismo, ¿no? Con una misma. Entonces, este sería el mito básico, ¿no? Hay otras versiones del mito que también me gustaría contaros, que serían unas versiones como un poco paralelas en las que, fijaros aquí, Eros o Cupido, en muchas tradiciones se lo pinta como un niño con un angelito, un niño travieso y tal, ¿no? Hay otra versión del mito en la que el Eros es un niño y Psique, cuando va a buscar el ungüento de belleza de Perséfone, no se puede resistir a no abrir la cajita del ungüento, porque esa es una condición que le pone Afrodita, creo que me he olvidado de decirlo. Y entonces abre la cajita, como sabéis, la historia de la caja de Pandora, aunque aquí tiene otra connotación, pero es un mito paralelo, parecido. Hay muchos mitos que muchas veces como se juntan, se cabalcan unos sobre otros, ¿no? Entonces, ella abre la cajita y entonces se queda profundamente dormida, de forma de que solamente es a través de que venga Eros y le dé un beso y la despierte, eso es el mito de la bella durmiente, de la bella durmiente que necesita un príncipe, tal, que la despierte y todo esto, ¿no? El otro día veía en Facebook que hay un grupo de mujeres que se llaman antiprincesas, que besan a los príncipes, y son ellas las que los despiertan a ellos, ¿no? En este caso, esto es un tema como muy patriarcal de ver al hombre que está tan enganchado con su madre como un niño, que esto sabéis que hay hombres que son así y tal, también mujeres, no solamente por ser hombres, ¿no? Y tal. Y también el tema como de la curiosidad de la mujer que se queda como dormida o idealizando de que haya una persona, un hombre, que le llegue y que le llegue, eso es el tema del príncipe azul, ¿no? Entonces, esta versión del mito, para mí es una versión como pobre, porque no da la profundidad que puede tener el comprender el trabajo personal. Pero fijaros que incluso Klimt, el pintor, hizo un cuadro en el que Psique y Eros, en el que, no sé si os lo parece, pero a mí este cuadro siempre me ha parecido de que ella tiene muchísima fuerza y él es un poco niño, ¿no? Hay también esa versión de este mito, ¿no? A mí me gusta más hablar de la versión anterior en la que realmente nos da como un trabajo personal, ¿no? para movernos, ¿no? Bueno, este ha sido el mito de Psique. Os pongo otra vez la carátula de mi libro en los que están los mitos de los signos del zodíaco, por si estuvierais interesados en saber un poco más en el terreno astrológico. Y mis datos a nivel personal, por si alguien quiere mirar mi página web o me quiere escribir o me quiere decir algo, ¿no? Entonces, ahora lo que voy a hacer es dejaré de grabar y os pondré una música de 3 minutos, es muy cortita,
para que tengáis un poquito de introspección sobre esto que os he explicado. Y después, que eso ya no lo grabaría, para que podamos